Entonces, lo que vimos entonces era que... entonces, lo que vimos fue que teníamos un conductor, que era material que simplemente a nivel microscópico, subir los últimos niveles orbitales, se conectaba, por lo tanto, aplicaba un campo eléctrico, se podía mover con mucha facilidad los electrones. Entonces, lo que vimos era que electrostática, la única posibilidad era que un conductor tuviera electrostática si el campo eléctrico es cero. ¿Ok? Y esa es la propiedad fundamental que vamos a usar para estudiar los conductores en el caso del electrostático. ¿Ok? Esa es la propiedad que vamos a usar para calcular muchas cosas. Y en particular vimos, por ejemplo, el ejemplo que vimos fue que colocábamos un espejo muy delgado, digamos, frente a una carga, vimos que como consecuencia de eso aparecía una densidad de carga superficial, acá, que estaba acá, donde la carga superficial encontramos que en cualquier punto del espacio localmente, vemos que la densidad de carga es el campo en la superficie, es el campo superficial, por supuesto, por la normal, ok, y esto dividido, en este caso, por epsilon cero. Entonces, con eso fuimos capaces de mostrar que cuando colocábamos una carga frente a un plano, aparecía una densidad de carga de una forma como una lorentziana. Lo mostré. Y para hacer eso, en realidad, usé un método interesante que fue el método de la imagen, que uno coloca algo acá y uno descubre que hay una imagen exactamente en el otro lado, idéntica a la imagen que uno coloca. ¿Sí? ¿Parece bien eso? Bueno. ¿Sí? Sí. Es un hilo, en una línea recta tenemos una función, o sea, que esté hacia allá o hacia acá, en realidad incluso negativa, hacia el otro lado. Pero sí, no tiene nada engañoso. Es un hilo, o sea, como es unidimensional, tienes una función sobre un hilo, como aquí la temperatura es un hilo. Y de hilo de sí, sí, por supuesto, hay una densidad de carga mayor frente a él. Pero sí, sí. Piensa que tienes un hilo, ¿cómo representaría, no sé, la temperatura? Simplemente hacia acá es una representación, estoy representando como es sigma de z, donde z es la coordenada hacia arriba. Una representación. Me dice que, o sea, ¿qué significaría realmente? Tienes un hilo, y significa que hacia acá las densidades de carga son muy pequeñas, okay, va aumentando una ley que va como 1 partido por z al cubo, y al nivel más z por z, y el máximo al centro fue una baja. Eso es lo que estoy representando. ¿Sí? Una representación. ¿Sí? ¿Es claro para toda esa representación? Simplemente representar el campo. ¿Ok? Bien. Y vimos eso, ¿y qué más vimos? Resolvimos eso. Y les enseñé, digamos, una cosa interesante, que fue lo que me comentabas tú al principio. Era definimos las distribuciones, definimos la delta Dirac, que es la primera distribución que van a conocer, delta B Dirac. No sé si van a conocer muchas más, porque bueno, si no, aquellos que no estudian matemáticas no van a conocer muchas más. Física es la más famosa. Esta que son una especie de objetos matemáticos que solo tienen sentido dentro del símbolo integral, porque su representación, si están fuera del símbolo integral, entonces, por ejemplo, en este caso es infinito, y claro, dice qué significa infinito. Es un infinito particular, tal que la integral de esta, cualquier cosa que tome infinito, okay, cualquier cosa a, b, o si quieren de menos que l a l, por ejemplo, es tal que esto vale 1. Okay, esa es la gracia de este símbolo que está ahí. Okay. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. No sé si hay alguna otra pregunta, observación o comentario en esa dirección. ¿Sí? Que lo adelante también puede trabajar como pero digo la respuesta de ¿qué significa la respuesta transitorial? Significa que, o sea, uno supone que le aplica un campo eléctrico y se mueve inmediatamente las corrientes. Significa que las cosas le aplicamos un campo eléctrico y puede ser que alguna carga se mueva, pero ese tiempo es muy largo. ¿Okay? Obviamente no existen, o sea, los conductores perfectos no existen, los aislados perfectos no existen, todas son aproximaciones, por supuesto. Pero uno por ejemplo, tú y yo somos conductores, pero no tan buenos conductores comparados a metal, somos conductores. ¿Sí? Y así puedes dibujar los materiales que aún son cada vez más malos conductores y son tan malos como las personas. ¿Ok? Pero obviamente pueden conducir algo. Tiene que ver con el tiempo a medida que vas a hacer esa pregunta. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, entonces, eso fue lo que más o menos vimos en la clase pasada. No sé si hay alguna otra pregunta de eso.
¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya se conectó un casquete esférico, como podría hacerle un agujero, y deberíamos observar las mismas propiedades de evolución. O sea, sí, porque a cualquier superficie que le hace un hoyo, las propiedades de conducción van a ser más o menos las mismas. El problema es la densidad de carga va a cambiar. Obviamente el hoyo va a cambiar la densidad de carga, pero la conducción es una propiedad que depende del tiempo. Ahora son otras propiedades estáticas. O sea, la respuesta es sí, no tiene que ver con eso. Bueno, lo mismo que les mostré el video que es una malla y había una descarga eléctrica un medio continuo. ¿Okay? Así que mientras los electrones se puedan conectar entre ellos, los orbitales a nivel microscópico, es un control. ¿Okay? O sea, tienes que hacerle tantos vuelos hasta romper esa estructura atómica. ¿Okay? Así que sí, sí funciona. ¿Okay? Por eso, de hecho, puedo insistir, yo sé que les puede imaginar eso, pero esto que acá es una cosa, es como un tejido. ¿Okay? Está lleno de hoyos, lleno de hoyos. Son tan pequeñitos que nuestra escala es continua. ¿Okay? Solo a la escala de los átomos, o sea, 10 a menos 10 metros, no doy cuenta que es pequeño. Imaginarse eso, porque yo sé que cuesta imaginarse. Recuerden, en mi uña tengo algo así en línea, en una sola línea, algo así como 100 millones de átomos. ¿Okay? Es un número muy pequeño. ¿Okay? Entonces, efectivamente, puede ser tanto como quieras, mientras haya pedazos conectados, los electrones se van a poder mover por ahí. ¿Ok? Salvo que lleguen a una escala ante los átomos y ahí ya desconectas todo. ¿Ok? Tenemos una escala tan pequeña para otra escala que no tiene sentido. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué estábamos mirando? Entonces estábamos hablando de algunas propiedades de la ley de Gauss. Y vamos a ver una hoy interesante que nos va a llevar a una nueva cosa. Entonces teníamos por un lado que la divergencia del campo eléctrico entonces es igual en este caso a las fuentes, las densidades de carga o las densidades de carga. Entendemos perfectamente las densidades de carga, son simplemente puede ser volumétrica, superficial, etcétera, gracias a las deltas de Dirac. Y además agregamos una nueva cosa. ¿Y cuál es la nueva cosa que agregamos? Agregamos también el hecho de que, o sabemos que el campo eléctrico, debido a que el rotor es cero, entonces sabemos que eso nos dice que el campo eléctrico tiene que ser entonces gradiente de alguna cantidad escalar. Y esa cantidad escalar es nuestro querido potencial o el voltaje. Ya les dije, sobre todo los ingenieros eléctricos quieren más el phi que el E. ¿Ok? Quiero decir que para ellos siempre van a hablar de voltaje, hablan de campo eléctrico, pero es menos, más común hablar de voltaje. La razón es porque como un escalar, supongo que a uno le parece más fácil entender una función escalar que una función vectorial. Y viene de ahí. Pero uno se pregunta, ok, pero acá está el campo eléctrico, basta el phi, entonces se pregunta, ¿cuál es la ecuación que satisface phi? Porque yo conozco la forma de integral, o sea, si resuelvo esta ecuación y resuelvo esta ecuación, o lo saco de acá, sabemos que la solución explícita, fíjense, ya sabemos resolver, o sea, invertir divergencia y pasarlo para el otro lado, ya lo sé hacer. Es simplemente hacer la integral de volumen de ρ partido por 4pi epsilon 0, R menos R', R' es la coordenada de integración, y acá me queda elevado a 3, y acá entonces tenemos simplemente R menos R', así, ¿cierto? Esa es la solución de eso. Ya sé que lo hemos hecho de forma rara, porque obviamente no es llegar a decir, oh, integro y algo así, pero eso es lo que hemos hecho. La solución de eso que está ahí es esto que está acá. Y la solución de esto que está acá, usando esta relación que está acá, uno cuenta que el phi entonces también es un integral de volumen, pero en este caso, en vez de ser vectorial, va a ser un integral, entonces en este caso, escalar, y eso nos hace la vida infinitamente más fácil, que es simplemente hacer R menos R' y un integral. Pero aún así, eso es un comentario, aún así estas expresiones son complejas, ¿sí? ¿Qué significa el pulso? Obviamente no sabe aplicación de cálculo resultante, que conservativo sería rotacional, ¿sí? Pero no necesariamente rotacional conservativo. Lo que, no sé lo que llaman conservativo, porque la noción de conservación tiene que ver con el tiempo, pues si no es discutible. Pero lo único que estoy diciendo es que si el rotor es cero, eso implica que viene un guerrero, salvo algunos puntos
ingresos no diferenciables, pero eso sí es una equivalencia. Pero ahora que sí se ha conservado otra cosa, tiene que ver con la energía que tiene tu problema y etcétera. Eso tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con las ecuaciones de movimiento, cosas que ni siquiera he hablado en el curso. ¿Ok? No, no, pero dice, si el rotor es cero, implica que viene así. ¿Ok? Y si es así, por supuesto, se satisface que el rotor también es cero. Es un equivalente. Sí, sí. Pero, o sea, yo le puse el implica hacia acá porque nosotros partimos de acá. Pero si tú partes de acá, es trivial demostrar esta otra dirección. ¿Okay? Pero lo puse así porque lo hemos ido pensando así, en tratar de construir la teoría de esa forma. ¿Okay? Para nosotros las líneas importantes son divergencia y rotor. Y con eso sacamos conclusiones. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? La razón ahí por la definición, ¿cómo se me quedaron en el volumen de conocer? No, porque así partimos. Así partí con, digamos, con Newton. Pero después hemos ido trabajando y mostramos que se satisface esto. Pero como sabemos que se satisface esto, entonces sabemos cuál es la solución. Si quieres, por inducción, por inspección, hemos descubierto cómo es la solución. No tiene un problema. O sea, cuando pones la divergencia, no es fácil encontrar la solución. Pero cuando te pones, ahora sí sabes que siempre la divergencia es igual a algo, no sé cuál es la solución. ¿Ok? Por construcción. ¿Ok? Solo por construcción sabemos cómo es la solución. Y al final, pues, si tenemos ya que el campo igual a menos el gradiente de un potencial, yo le reemplazo la ecuación. El gradiente. Bueno, eso lo voy a hacer ahora. Eso lo voy a hacer ahora. Voy a mostrar cómo es la ecuación. Menos en la laplaciano del. Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a mostrar. Entonces, ahora sí, fíjense, como tengo esto, la pregunta es, porque obviamente a uno le gusta, ¿qué es lo que le gusta a uno? O sea, de todo este pedacito de esta acá, casi está resumido todo lo que hemos hecho en el curso, pero lo deberíamos resumir, digamos, con esta ecuación, la ecuación de Gauss y la ecuación del rotor. Ahí va. Eso esto está bien. Obviamente conceptos físicos asociados. Pero entonces uno le gustaría saber cómo esto es más fácil para que se uno quisiera conocer cuál es su concepto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación del potencial? Y no solo eso, la gracia que tiene esto es que en la práctica de verdad, o sea, cuando uno diseña un aparato o mide algo, la ecuación que uno va a resolver es la ecuación para fin. No es la integral, que es muy complicada, porque resolver integral es un mundo muy fácil, pero incluso va a depender la complejidad del volumen. Entonces, no es tan obvio. Entonces, es mucho más fácil tratar de resolver una ecuación diferencial, eso sabemos hacerlo bastante mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces uno dice, bueno, es fácil, reemplazo eso allá, y me queda entonces la divergencia del campo eléctrico, pero el campo eléctrico vale menos el gradiente del potencial, y esto es igual a ρ partido por epsilon cero. Entonces, matemáticamente, esto es simplemente menos el gradiente del potencial, o sea, la divergencia del gradiente del potencial. Y bueno, esto primero que nada tiene una ecuación, porque la persona que lo descubrió en el contexto electromagnético se llama Poisson, así que llamamos la ecuación de Poisson. ¿Ok? Entonces esta es la ecuación de Poisson, y esta ecuación tiene la gracia de que se parece mucho a la ecuación que van a descubrir en su curso de termodinámica, la ecuación del calor. Estudiamos Laplace. Pero Laplace hizo algunas cosas un poco más allá. ¿Qué hizo Laplace? En este caso, Laplace lo que va a hacer es que va a darle sentido a este símbolo, en el caso de la temperatura. Entonces va a llamar a esta operación de aplicar en la divergencia a un gradiente. Uno va a decir, bueno, esto es como tener delta al cuadrado y tenerlo delta al cuadrado. Hay mucha gente también le gusta colocarlo al revés, también es una notación. También se llama esto, y a este símbolo le llamamos Laplaciano, en honor a Laplace, que estudió este problema para el calor, Laplaciano. ¿Y qué es esto? Déjenme explicar lo que es, para explicar cómo es la cuestión de Poisson y qué podemos hacer con ella. Entonces, Laplaciano simplemente es un símbolo matemático que toma dos símbolos que ya sabemos calcular, el gradiente de divergencia, y que este Laplaciano es simplemente la divergencia del gradiente. Entonces, si alguien me da un phi acá y me coloca un phi y me pregunta qué es esto, entonces yo le diría, bueno, es fácil. La divergencia, el gradiente simplemente, si esto es una escalar, en cartesiana sería simplemente derivar cada una de sus componentes y multiplicarla simplemente por los vectores propios asociados, o sea, los vectores de base, perdón, asociados, es decir, da de z, de phi, de z.
ahí solo dice gradiente en cartesiano, ¿cierto? Y ahora la divergencia lo que me decía era que a cada componente había que aplicarle la derivada de la componente respectiva. Es decir, que a componente x le aplico una derivada x, así que me queda la segunda derivada de phi más, y le sumo las derivadas respectivas de las otras componentes, así que me queda la segunda derivada de phi más la segunda derivada de z. Así que eso es lo que me da el laplaciano. El laplaciano en realidad es simplemente algo así como la segunda derivada sumada a todas las componentes. Eso en cartesiano. Okay, así que este es el laplaciano, que también, bueno, insisto, a mí me gusta más usar el 2 arriba, pero a mucha gente le gusta usar el triangulito, así que les pongo el triangulito inverso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y esta vez, se fija, la gente más a este triangulito no le coloca flecha. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco al cuadrado. Tenemos flecha al cuadrado significa módulo. Así que efectivamente esto es una cantidad escalar. ¿Ok? Así que la ecuación de Laplace, o la ecuación de Poisson, es simplemente el laplaciano, si tienes escrito en este lenguaje, es simplemente el laplaciano, ok, de phi, o si quieren así, a mí me gusta más esta notación, la voy a buscar mejor como me gusta más a mí, y eso es igual a menos rho partido por epsilon z. ¿Ok? Ahora, el laplaciano, si uno se pregunta, el laplaciano, entonces tenemos algunas versiones acá, bueno, por acá lo voy a tener. Entonces, el laplaciano tiene algunas formas que, bueno, aquí les puse algo para mostrar un poco. Entonces, el laplaciano, obviamente, bueno, ahí está el operador laplaciano, acá está su notación, vemos que simplemente el triángulo es la divergencia del gradiente. En el caso que está más allá, en el caso que uno se lo aplica a un vector, porque aquí se lo aplica a una escalar. Pero si uno se lo aplica a un vector, es algo así como, nos va a quedar la primera parte que está ahí, si fijan, es algo así como va a ser gradiente, que se quiere escribirlo con cuidado, pero esencialmente me queda el producto en este caso de esos dos grados diferenciales aplicados sobre A. Hay que tener un poco de cuidado, porque en este caso sí nos indicar un vector y no una escalar. Pero por ahora a mí lo que me interesa es el caso de una escalar. ¿Okay? Que es el caso que me va a interesar. Y obviamente, bueno, hay definiciones, por ejemplo acá lo tenemos, ya lo vimos en coordenadas cartesianas, simplemente es la suma de las derivadas, como se lo acabamos de ver. Ahora si uno se pregunta en coordenadas cilíndricas, esféricas, es un poco feo, difícil de aprendérselo, de todas maneras igual las formas de coordenadas ortogonales, pero tiene expresiones obviamente en coordenadas, así que lo escribimos en general para cualquier coordenada. Okay. Obviamente lo que nos va a interesar muchas veces quizá aprenderse en esféricas o cilíndricas, pero a mí me gusta que al menos aprendan bien el rotor y la divergencia y el gradiente. Laplaciano ya me parece que es más difícil recordar, fíjense la expresión que tiene. Ahora, la regla memotécnica es un poco más compleja, nos dice que el laplaciano de cualquier potencial phi va a ser, fíjense cómo viene una divergencia, nos quedaba H1, H2, H3. Si se recuerdan, cuando aplicamos una divergencia, como que se intercambiaban las cosas, y eso no está ahí. Así que nos queda la derivada con respecto a la primera componente, llamémosla Q1. Arriba, entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, si derivo con respecto a Q1, entonces viene el factor de escala 2, 3, de la derivada con respecto a la coordenada 1. ¿Ok? Más las permutaciones, es decir, la derivada con respecto a la coordenada 2, entonces, pues, ¿qué me queda? Como coordinado con respecto a la coordenada 2, aparece el factor de escala H1, H2, ¿ok? ¿Estamos bien? Y, perdón, se volvió que aquí hay una deriva, así que tengo que colocarle también el factor de la deriva, así me queda H1. Así que me queda H2, entonces H1, H3, derivada con respecto a la coordenada que estoy derivando, 2, pero como es una coordenada por línea, entonces aquí aparece su factor de escala y ahí me aparece phi. Entonces, uno trata de aprender, obviamente uno trata de aprender esas reglas mnemotécnicas, no creo que es necesario usárselas todas, vamos a probar que algunas veces les voy a dar alguna memoria, o sea, voy a anotar una hojita, un torpedo o algo así, pero sí necesito que se aprendan las de gradiente y las de rotores, así me parece que deben aprenderse. Okay, esto ya empieza a ser cada vez más compleja, digamos, a ver. Entonces, obviamente, de Q3, H1, H2, partido por H3, derivada de coordenada 3, y eso obviamente se aplica a coordenadas cilíndricas, como sale ahí, coordenadas cilíndricas o esféricas, uno tiene eso. Ok, no sé si hay algo más que queramos vale la pena. Bueno, están coordenadas por línea en general, y se pone regla métrica, eso es simplemente cuando ya uno no ocupa coordenadas por línea, es decir, que uno ocupa geometrías mucho más complejas, pero por ahora no tiene interés para el curso, usamos geometrías tan complejas. Así que eso nos queda por ahí.
Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer algunos ejemplos, tratar de entender un poco más esta nueva ecuación que estamos aprendiendo, digamos, que es lo que vamos a tratar de estudiar ahora. Entonces, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, ya les dije que esto tiene que ver por qué le llamamos Laplace y no el Poisson, el operador de Poisson o algo así. Es simplemente porque su curso de termodinámica, espero yo, que alcancen a eso, pero el curso de termodinámica debieran terminar estudiando, por ejemplo, uno se pregunta si, imagínense, tiene una placa o cualquier cosa y tienen un punto caliente o aparece un gradiente de temperatura, o si tienen un extremo. Por ejemplo, tomen algún metal y lo calientan de un lado, se busca cuál es la ecuación de la temperatura, y Laplace, esto es la ecuación del calor, Laplace, entonces había estudiado calor, había estudiado una ecuación que muestra que el laplaciano, la temperatura, es obviamente un coeficiente de conducción térmica, es de AdT, del tiempo de la temperatura. Con eso entonces resolvemos el problema del calor. Entonces ya había estudiado con Laplace la ecuación. Entonces, obviamente tenemos la ecuación de Poisson, pero fíjense que esto entonces es la ecuación del calor. Este es el contexto histórico. Entonces, en el caso particular, si quieren, sistemas sin cargas, la ecuación que nos queda para el potencial es simplemente laplaciano de phi igual a 0, que es la ecuación del calor cuando llegamos al equilibrio termodinámico. ¿Okay? Entonces, esta ecuación en el contexto electromagnético la llamamos ecuación de Laplace. Recordando el caso estacionario de Laplace. ¿Okay? Laplace, bueno, es un personaje muy importante, le llamaban el Newton francés. Estudió mucho el calor. Esta ecuación no lo vamos a hacer porque si no pierde una clase, así que lo vamos a hacer subsidiar. La forma de resolver en general esta ecuación es para usar un método llamado Fourier, lo llamamos serie Fourier y lo vamos a ver en clase auxiliar con detalle sobre los problemas. De todas maneras, en una de mis clases que está resolvida está en detalle cómo se resuelven algunos problemas con Fourier, y se lo recomiendo mirar. Simplemente que por eso pierdo una clase entera y no quiero perder tanto tiempo por eso, algunas cosas que enseñar, lo vamos a hacer en clase auxiliar. De todas maneras, si hay problemas, después me preguntan si tienen dudas, general con poder sobre ejemplos simples y no el caso general. Ahora, la técnica de Fourier es muy importante para cualquier ingeniero porque lo que hace es que con eso aprendemos que una función cualquiera se puede escribir como suma de funciones trigonométricas. ¿Okay? Eso tiene una ventaja gigantesca porque, por ejemplo, cuando hacemos un SIP, cuando ustedes comprimen cosas, obviamente lo que uno hace es que uno tiene una función, si tienen o datos, y uno los trata de representar en una base. La gracia de esas bases que nos permiten representar con muy poquita información, representamos mucha información. ¿Okay? Entonces, eso hace que sea interesante. De hecho, por ahí debo tener algo. Déjenme buscar si es que lo tengo a mi mano. Quizás mostrarle alguna imagen para ilustrar esa idea, solo quiero ilustrar la idea. Quizás la tenga por acá, si no, no importa. La idea es cómo uno puede usar un zip. No. Quiero buscar una imagen que tenía por ahí, no se me vino a la mente ahora que estaba viendo, pero les tengo que contar a la persona. No lo tengo por acá. Tengo suerte de contar su tesis, solo un segundo. Ok, perfecto. Ok, solo quiero ilustrar esta idea colgándolo con una... O sea, ya sé que no van a entender mucho, pero lo quiero ilustrar, creo que lo estaba al principio, o creo que está al final. Entonces, en esta tesis se estudian muchas otras cosas, pero en particular, una tesis de magíster, por supuesto, estudiamos... Entonces, en esta tesis en particular, debe estar al final, creo, pero debe estar cerca al final. Ok, se me viene esto, ok. Me la salté entonces.
que se llama Boca. ¿Sí? La ecuación de la clave, por ejemplo, me imagino que debe servir también para conductores que tienen cargas totales. Sí, por supuesto. O sea, si tienes, o sea, la ecuación de la clase, los mientras no hay necesidad de carga, eso tiene que ser cero. Lo que tiene que ser cero es la necesidad de carga, digamos. No encuentro una imagen, pero les quería mostrar una imagen que entonces que no está acá. Es algo que me he equivocado, pero no quiero que me equivoque. Está bien, ¿sí? Y está. No encuentro, digamos, la imagen que quería buscar. Aquí está, esta una versión muy... ahí está, bien, maravilloso, les corté de casualidad. Esta imagen que está acá, ok, se las voy a mostrar con más cuidado. ¿Cuál es la gracia? La imagen es la imagen original, está arriba, es la imagen que está ahí. Esa imagen tiene algo así como, decir acá abajo cuántas tiene. Tiene algo así, 256 píxeles por 156 píxeles. Significa que el número de datos que tienen, como puntos que 256 por 156. Eso es grande, casi como un millón de datos. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, es. Pero más que el número, lo que importa es que tienen números. ¿Ok? Muchos números, y por lo tanto tengo que guardar toda esa información. Pero en vez de hacer eso, lo que uno hace es que toma funciones. Lo escribo como suma de funciones, por ejemplo, trigonométrica u otra. En el caso de allá es que tomo 10 modos, es decir, que tomo una función, una base de funciones, y simplemente tengo el coeficiente el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, con 10 números, obtengo la imagen que está al lado. Pero alguien de ustedes me dice, ya, eso está medio mal, no me gusta mucho, pero fíjense que ya con 10 números, pasé los cuántos millones eran? 17. Pasé 17 millones, lo represento en 10 números. Fíjense el ahorro que me hice de información. Lo único que tengo que saber es que la persona que lo quería codificar tiene que saber qué base usar. ¿Okay? Si yo le digo la base, entonces la persona puede codificar esa información. Fíjense la última, ya con 70 modos, fíjense con respecto al original, paso de 17 millones a 70 millones. ¿Ok? Simplemente para que entiendan que Fourier es una herramienta muy útil y de hecho cada vez que tiene una información muy complicada, usamos ese tipo de representación. Pero vamos a ver esta auxiliar y después, si quieren, lo vamos a comentar más, pero al menos quiero hacerles notar que es muy importante cómo logramos comprimir información si usamos bases. O sea, si quieren la primera base, saber todos los puntos, en cada punto cuál es el valor. En el segundo caso, lo que hago es que ocupo una base. Se ocupa una base cartesiana, por ejemplo, el polinomio, es pesa. La base de polinomio casi ocupa la misma cantidad de millones, las peores bases. Simplemente que es una base que para nosotros es fácil de pensar. Para nosotros siempre nos gusta hacer payload, pero eso vale muy local. En cambio, series de Fourier agarra toda la función muy lejos. ¿Okay? Con muy poquitos modos, uno puede atrapar funciones muy complejas, incluso cosas infantiles. ¿Okay? Entonces, por eso es muy útil. Porque realmente, cuando, por ejemplo, hacen SIP, lo que hacen es que toman sus datos, los comprimen en una base, y por eso logran ver que la cosa se disminuye tanto. ¿Okay? Simplemente usar una base. Lo ocupamos para muchas cosas. O sea, todas las comunicaciones se basan en usar técnicas de Fourier. Cuando ustedes hablan y dicen hola, me envían la palabra hola, uno envía poquita información que se transforma en la palabra hola, etcétera, el mensaje. ¿Okay? Es la forma con que logramos transmitir datos. Bien, entonces dicho eso, sí, ahora se va a poner un ejemplo, pero eso es porque lo van a resolver en más detalle en clase auxiliar. Si no, de todas maneras, les recomiendo, si no les voy a subir en el curso, para el video en particular, y quiero que miren con cuidado eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer algunos ejemplos de la ecuación de Poisson, para que vean un poco cómo funciona. El primer ejemplo que voy a hacer es, por ejemplo, cuando alguien me pregunta si tengo un cable, cómo es la caída de la tensión. Es el lenguaje general, pero lo que quiere decir es qué forma tiene el potencial a lo largo de un cable. Eso es lo que me quiero resolver. Entonces, la pregunta que voy a hacer es simplemente preguntarnos cómo entonces, la pregunta que quiero hacer es simplemente, la siguiente es, entonces, problema, o ejemplo. Ok, entonces primero me gusta siempre imaginarme, digamos, un ejemplo. Entonces nos damos algún tipo de torre de alta tensión, algo así. Y nos preguntamos, dado un cable
Por ejemplo, así. Esto, por ejemplo, lo colocamos en A, B, y esto tendrá una longitud L, digamos, o A menos B, si tenemos que verlo así. ¿Ah? Os preguntamos, la pregunta que nos queremos hacer es, si tienen dado un cable de alta tensión. Fíjense, los ingenieros dicen de alto voltaje, dicen alta tensión. ¿Ok? Dado un cable de alta tensión, encuentre la tensión o voltaje a lo largo del cable. Entonces, obviamente, pregunta, ¿en esos cables habrá cargas? ¿Habrá densidad de carga o está neutro? ¿Qué piensa usted? Está neutro. Porque entra y sale carga. Entra una y sale otra. Está neutro. La carga local es cero. O la carga local es cero. El rho es cero. Está todo el tiempo entrando y saliendo. ¿Ok? Entonces, o si quieren, están oscilando esas cargas. Entonces, la primera aproximación diríamos que no está cargado. Y por lo tanto, para resolver este problema, entonces, suponemos, no hay cargas. Hipótesis. Es una hipótesis, puede estar mala, no hay cargas. Y entonces, la ecuación para el potencial es la ecuación de Laplace. ¿Ok? Ahora, obviamente, el cable tiene una curva que es complicada, que se llama catenaria, que uno la puede resolver, digamos, dando gravedad en la cuerda. Pero obviamente, cuando uno hace este tipo de cosas, lo primero que hace son aproximaciones. Ok, es una cosa que es una catenaria, en ese caso de aquí se ve bastante bien, en el caso que está ahí se ve que es curvado, tiene una forma como una secante hiperbólica, pero no va a aguantar ese detalle, digamos, sino que simplemente voy a suponer por simplicidad que es casi una línea recta. ¿Ok? O si quieren, lo voy a resolver en las coordenadas de S, que es la coordenada que recubre eso que está ahí. Pero tiene tan pequeña curvatura que aproximadamente eso es una recta. ¿Ok? Entonces va a ser la segunda hipótesis. La segunda hipótesis que voy a suponer es que la catenaria es recta. La catenaria es recta. ¿Ok? Si no, hay que colocarle 1 partido por R y calculo cuál es la curvatura. Eso no va a cambiar mucho el resultado, pero supongamos cosas más simples para empezar a entender esta ecuación. Entonces, quiere decir que lo que estoy suponiendo es que el cable es una línea recta, parte en A y llega a B. Ahora, el primer problema que uno tiene cuando uno resuelve una ecuación diferencial, agregadas parciales como esta que está acá, pero me he aprendido al menos esos cursos de cálculo, o sea, como alguien dijo por ahí, si es que era ese el curso o algún otro curso, CD o CH, no sé. Entonces, en ese curso espero que hayan aprendido que es fundamental cuando uno resuelve una ecuación de agregadas parciales, conocer las condiciones de Born. Si no, el problema no tiene una solución única. ¿Ok? Así que lo primero que uno tiene que saber son cuáles son las condiciones de Born. Entonces, la persona cuando me pide calcular esto me tiene que decir cuál es el voltaje que tiene acá. Entonces me tiene que decir que B, el voltaje o phi, el voltaje evaluado en B vale algo. Por ejemplo, llamémoslo, si quieren, usemos B sub B. Y el voltaje acá vale entonces un B sub A. ¿Ok? Me tiene que decir cuál es el voltaje. Obviamente, si no hay voltaje, si el voltaje es el mismo, no pasa nada interesante. Lo interesante es que haya una diferencia de tensión, hay una diferencia de energía, eso va a hacer que las cargas se quieran mover. ¿Ok? Y eso es lo que va a interesar, porque obviamente si en esos cables la tensión es exactamente la misma, no se mueve nada. No tiene que generar una diferencia de voltaje para que funcione, ¿okay? Para que transmita las cargas que queremos mover. Así que alguien me tiene que decir condiciones de voltaje. Entonces necesito saber, acá vale P sub B y allá vale P sub A. Condiciones de voltaje. ¿Ok? Si no, el problema no está bien determinado. Y cada vez que tengan ecuaciones, áreas parciales, lo primero uno se tiene que preguntar cuáles son las condiciones de orden. ¿Ok? No está bien definir el problema si no me dan las condiciones de orden. Entonces, obviamente por simplicidad, si esto llamamos X, Y, Z, nuestra ecuación simplemente es dy, y, porque obviamente hay en una línea recta, de phi igual a 0. ¿Ok? Por tanto, la segunda derivada de phi igual a 0, solución obviamente debe ser una solución lineal, no hay posibilidad, A igual a I más B. ¿Por qué? Porque su primera derivada no da A y su segunda derivada no da 0. ¿Ok? Solución general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí? Ahora el A y el B los tengo que determinar con las condiciones iniciales.
¿Sí? Oh, perdón, demonio. Sí, sí. Perdón, demonio. Gracias, gracias. Eso es la verdad. Quise decir eso. A veces me está. Ok. Voy a terminar este problema y de ahí tomamos un recreo. Entonces, simplemente, ¿cómo hacemos eso? Entonces tengo que poner phi en A, cuando Y vale A, vale B sub A, y esto entonces tiene que ser que cuando A vale simplemente A aquí, entonces me queda esta ecuación que está acá. Y cuando phi vale, en este caso, B, entonces esto tiene que ser simplemente B sub B, y esto tiene que ser A de B minúscula más B. Así que me queda esta ecuación que está acá, y bueno, le ponemos número, llamémosla 1 y 2, entonces tengo que encontrar mis incógnitas, que son A y B mayúscula, y por lo tanto, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, primero que nada, si resto, por ejemplo, 1 menos 2, entonces si resto esto con esto, se va a cancelar el B, entonces me va a quedar por el lado izquierdo BA menos BB, y por el otro lado me queda A factor común simplemente de A menos B, y por lo tanto encuentro la primera constante integración. ¿Cuál va a ser? Entonces va a ser A mayúscula, y A mayúscula entonces vale simplemente, A mayúscula vale simplemente en este caso la diferencia de potencial, partido por supuesto por la diferencia de A menos B. Supongamos que el B es mayor, así que mejor lo invierto, me queda B menos A, y arriba me queda B menos A. Me queda cuánto vale A. ¿Ok? Simplemente resuelvo esto y me da eso. ¿Cómo calculo B? Bueno, basta que use, por ejemplo, o 1 o 2, entonces ahora conozco A, entonces me queda que BA es igual a A, pero ahora es conocido, vale BB menos BA partido por B menos A, ¿ok? Y eso lo multiplicamos en este caso por A, y eso más B, y por tanto B vale esto que está acá, vale B vale esto que está acá, que simplemente lo paso hacia allá, me queda, si quiero pasarlo hacia allá, me queda factor común, me queda B menos A, multiplico eso por B menos A, así que me queda BA por B menos A, ¿ok? Al pasarlo hacia allá, entonces este me queda hacia acá, lo paso hacia acá, factor común, este cambia de signo, así que me queda menos BA menos BA, y este está multiplicado por A, y eso sería B, ¿ok? Entonces, si miran qué cosa se puede ir de aquí, entonces vemos que nos queda, después de calcular, si lo vemos mentalmente, veamos qué nos da, simplemente hace un poco de álgebra. Entonces, esa álgebra nos dice que B, entonces, vale simplemente, veamos, aquí tengo BA por B, acá tengo BA por A, eso no cambia, así que eso no sirve, nos queda el mismo de acá, y acá en cambio nos queda BA por A, es decir, lo menos, y acá menos por menos nos queda más, así que queda 2 veces, así que es una cosa un poco fea, pero bueno, da lo mismo, anotemos que nos queda BA por B, ¿ok? Esta acá me queda menos BA por 2A, ¿ok? Hay uno aquí, otro acá, después me queda menos BD por A, y todo esto partido por B menos, ¿ok? Y entonces eso me da finalmente la solución, me dice que el potencial con función de Y vale 2 constantes, A que la calculé, que vale la diferencia de BB menos BA, partido por B menos A como función de Y, más la constante B que la acabo de calcular, que está dentro un poco fea, pero no tiene por qué ser todo volumen. BA minúscula por B, menos BA por A, menos BB por A. Ya está. ¿Ok? Así que lo que me dice, ok, encontramos las constantes, simplemente que nos mostrarle el procedimiento de calcular, está un poco, en este caso no es importante, pero lo que me dice esencialmente esto es que si ahora coloco el eje, y acá coloco A, ahora coloco B, me dice que el potencial, si lo grafico en la dirección vertical, lo graficamos en verde, me va a decir que, bueno, depende como sea mayor o uno del otro, por ejemplo, supongamos que BA es más grande que BB, o BA supongamos mejor que hagamos la desigualdad. Supongamos que BA es mayor que BB, entonces en este caso me va a decir que una línea recta que decae, y está que el valor acá vale BA, y el valor acá, por supuesto, es BB. Eso es lo que me está diciendo. Sí. Ahí no se puede eliminar el A. En la fíjate, acá me queda menos, acá, si tienes razón, me equivoqué en la me queda entonces menos, aquí me queda menos, aquí me queda menos más, efectivamente este no va. Así que ese no va, y es un poco más serio.
Ahora no tiene igual, en Y. Ah, puede ser, porque en línea recta tiene que satisfacer eso. Sí, por supuesto, el factor tiene que ser la línea recta, tiene la pendiente. Sí, seguramente. Sí. Gracias por explicar. Entonces, pero lo importante más que eso, lo que necesito que entiendan bien es que simplemente el procedimiento, es decir, uno calcula constante, uno siempre va a hacer constante, uno satisface los bordes y lo resuelve. ¿Sí? Eso es lo que pasa en los cables de verdad. Los cables de verdad no tienen una carga neta, sino lo que tienen en realidad es lo que entra y sale de la transformación tiene neutro. Si no, veríamos, si hubieran carga, veríamos que los cables se atraen entre ellos. No ocurre. Que simplemente que entre y sale de tal forma que la carga se conserve y podemos calcular cuál es la carga aquí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces nos tomamos un pequeño recreo de unos 5 minutos y sí. Aquí tengo tiempo de preparar el otro ejemplo que vamos a resolver. ¿Instalemos? ¿De atrás alcanza a ver? Sí. Falta una máquina de café. Ahora pusieron una ¿de qué? Determine cuánto vale A y también cuánto vale B. Después lo pasas a una encontré A, encontré B, lo rechazo acá. Lo de R,
Solo matemática y te sale la ecuación de onda para la tiene una ecuación de onda, pero no está más es una ecuación de onda, entonces en base a las soluciones ya las ven pero ahí sería más. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces el segundo ejemplo que vamos a hacer es el que está aquí. Entonces el ejemplo que vamos a tratar de resolver es el que está acá. En este caso acá tenemos una esfera más o menos, tenemos una circunferencia al centro y nos preguntamos, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es cómo es el voltaje al interior de este sistema que está acá. ¿Okay? Obviamente que hay cargas porque hay un gas enrarecido, pero lo que hay es que las cargas se mueven porque hay un voltaje. Entonces la pregunta que queremos saber cuál es el voltaje que está allá. ¿Ok? Exactamente así. Voy a resolver ahora cuál es el voltaje de este problema. Entonces, lo modelamos y lo tratamos de entender bien inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, primero escribimos el problema. Entonces, problema, ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Entonces, lo que hacemos es simplemente, primero lo dibujamos, nos imaginamos que tenemos una esfera, tiene otro radio, y entonces lo que nos vamos a imaginar que aquí hay un voltaje, llamemos V0 el que está acá, este tiene un radio R0, supongamos que acá hay un radio R1, y la parte de afuera tiene un voltaje 1. Por supuesto, en el problema real es un poco más complejo, porque no es completamente esférico, abajo se fijan, tiene la parte que lo soporta, esa parte que lo soporta un poco rompe la simetría, pero en buena aproximación está bien. Tenemos una esfera y tenemos otra vez acá. ¿Ok? Eso obviamente lo vamos a ver. Entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, la pregunta es, entonces dado una lámpara, no sé ni siquiera cómo se llama esta lámpara, debe tener un nombre. Ok, bueno, hay con diseños de corazón, pero es esférica. Veamos si tiene nombre. No. Ok, llamamos una lámpara decorativa. Entonces da una lámpara decorativa, simplemente vemos que hay cargas, y las cargas que vimos eran así, un poco extrañas, digamos. Bueno, forman unos patrones bonitos, un problema difícil de explicar este plasma que está ahí. Entonces, dado una lámpara, decorativa esférica, encuentre el potencial. Encuentre el potencial. Obviamente, cuando me dan condiciones de borde, voy a calcular el potencial. Obviamente, el resultado que obtener, igual que tú das, ocupa todo el espacio, pero solo tiene sentido en el régimen que está al interior de las condiciones de borde. Obviamente, el cálculo me permite encontrarse a todos lados, pero hacia afuera no tiene mucho sentido. Así que lo que obviamente tenemos que resolverlo es al interior de esta zona que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que preguntarnos si es carga o no carga, si usa la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson. En este caso, no nos están diciendo que la esfera está cargada, sino que tiene un voltaje dado, otro voltaje. Entonces, eso nos dice inmediatamente que, vamos a suponer, hipótesis, no hay carga. No hay carga. Entonces, suponemos que ρ es 0.
Entonces no hay carga y por lo tanto tenemos derecho a usar simplemente Laplace, la ecuación de Laplace igual a 0. Entonces Laplaciano igual a 0. Pero en este caso tenemos la pequeña dificultad es que phi, en este caso, ¿de qué va a ser coordenada? Si estamos en una esfera, ¿de qué debería ser coordenada? R, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra coordenada? ¿Teta? ¿Ustedes piensan que esto depende de teta? No, la solución es asimétrica. R. Por lo tanto, tenemos que usar coordenadas esféricas y entonces tenemos que escribir nuestro Laplaciano en coordenadas esféricas, pero el Laplaciano en coordenadas esféricas, si se recuerdan, no era muy bonito, tenía algunos ρ, r un poco feos acá, que es esto acá. Fíjense, en este caso no es tan trivial, es simplemente el Laplaciano, entonces esférica, si solo depende de ρ, va como 1 partido por r cuadrado de r2 de r cuadrado. Y cuando uno calcula, entonces tiene, perdón, de ADR2, de ADR, ahí sí. Ahí. De phi. ¿Ok? Esta vez no es tan trivial, es la expresión que usé, ahí está, acá, digamos, que está ahí. ¿Ok? Si calculamos qué hace esta. Así que tengo que resolver esta ecuación diferencial. 1 partido por r cuadrado, de ADR, de r cuadrado, de ADR, de phi igual a 0. Entonces, bueno, como R es distinto a 0, porque obviamente R igual a 0 está en el origen, lo puedo pasar hacia el otro lado, si lo multiplico por R cuadrado, sacamos eso que está ahí, eso nos queda que es constante, así que nos queda que R cuadrado se integra una vez, entonces integrar una vez nos queda que la de R es igual a una cierta constante de integración A. ¿Ok? Esa es la primera cosa que encuentro, es que el espacio de R igual a 0, me queda que la derivada de esto igual a 0, por lo tanto el interior es igual a una constante. Eso es lo que puse ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y después, ahora tengo el r cuadrado, lo paso hacia el otro lado, y me queda entonces que phi satisface la ecuación entonces de ADR de phi es igual a partido por r cuadrado. ¿Ok? E integro eso. Entonces, ¿cuál es la integral que me da esa solución? Me queda que es a partido por r menos más p. ¿Ok? El b en este caso es porque constante de integración. El a es que la derivada de 1 partido por r me da 1 partido por r cuadrado, así que menos, me queda eso. Así que nos da esto como solución. ¿Ok? Nos dice que el phi entonces va como 1 partido por r, o sea, en este caso, la caída de tensión va a 1 partido por r. ¿Ok? Después, si quieren, calculamos como el campo eléctrico. Bueno, en este caso se me olvidó decir, el campo eléctrico en este caso, ¿cómo sería si la lineal? Si es la derivada, el gradiente con el campo eléctrico al lineal, constante. Así que las líneas de campo, las líneas de tensión tienen un campo eléctrico constante normalmente. ¿Ok? Tan simple como eso. Constante. Entonces, para encontrar, ahí tenemos que poner que phi de R igual a R0 vale, llamemos B0, y phi de R igual a R1 nos da entonces B1. Eso fue lo que puse yo. ¿Cierto? Con eso tengo 2 incógnitas y 2 condiciones. Si no hay pérdida, ¿de dónde sale eso? El potencial puede ser porque, o sea, uno dice, bueno, es verdad, no hay carga. Uno se debe preguntar cuál es el origen de este potencial. Efectivamente, por ejemplo, podría haber una carga acá. Esa no está, o sea, porque esta ecuación vale lo que, o sea, no estoy diciendo vale todo el espacio, sino que vale en el dominio de integración. O sea, el interior, no es toda la esfera. Esfera menos el cuerpo que está. Puedo colocar una carga dentro del celular y eso me genera diferencia de voltaje. En el caso del cable, como si dónde está la carga, bueno, está en un fin. O lejos. O sea, la gracia es que puedes usar esta ecuación, no necesariamente en todo el espacio, sino en la región que te interesa. Es así como está. Pero es una buena pregunta, o sea, si no hay carga, algo que es original es energía. Sí, está bien. Muy bien. Entonces resolvemos usando esta pregunta que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces hacemos lo mismo que hacemos antes, simplemente partamos por ejemplo con la de adentro, nos queda simplemente que esto nos da que entonces B0 es igual a menos A partido por R0 más B.
y la otra nos queda B1 es igual a A menos A partido por R1 más B. Ahí vamos de nuevo 1 y 2. Y tratamos de resolver igual como resolver el problema anterior. En realidad es muy parecido al problema anterior, salvo que este no es lineal, sino que va como 1 partido por R, debido a que son coordenadas diferentes. Solo esa es la diferencia. Técnicamente muy parecido. Entonces, ¿qué nos da? Si tomamos, por ejemplo, 1 menos 2. Ok, si tomamos 1 menos 2, de nuevo cancelamos el B. Entonces, por el lado derecho nos queda simplemente el lado izquierdo, el lado acá, B0 menos B1. Igual aquí. Del otro lado nos queda A, factor común, ¿de qué cosa? De 1 partido por R1 menos 1 partido por R0. Así que eso que está ahí es simplemente es R1 por R0 por R0 menos R1. ¿Ok? Y eso es igual a B0 menos B1. Y ahora de ahí podemos despejar A. ¿Ok? Despejamos A. Entonces despejamos de ahí A. Y nos da, ¿sí? Escucho mientras escribo la expresión, ¿sí? ¿Sí? Sí, lo saqué de aquí a acá, esto cancelé con esto. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y después me pregunto. En lugar de hacer, ¿qué pasa? Eso fue lo que hice acá. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Entonces, de todas maneras, no tengan ninguna dificultad en preguntar si tienen dudas, es importante. ¿Okay? No hay que dejar pasar las cosas, va a aprender. No se ve a todos. Entonces, nos queda que A, de ahí vale simplemente A es proporcional, obviamente, la diferencia de voltaje, nos queda B0 menos B1, lo multiplicamos por R1, R0, y lo dividimos por, entonces, en este caso, R0 menos R1. Porque eso nos da A, la constante A. Y ahora B, entonces B, podemos usar cualquiera de estas expresiones, cualquiera de las dos deben ser equivalentes, y la reemplazamos con cuidado. Entonces, por ejemplo, si usamos la ecuación 1, por simplicidad nos queda B0 igual a menos A, pero A vale eso que está ahí, así que vale B0 menos B1, R1, R0, partido por R0 menos R1, y eso está dividido por R0, así que el R0 se cancela, más B, menos más B. Entonces nos queda eso que está ahí, lo pasamos al otro lado, ten cuidado, nos queda que B es igual a qué. Entonces volvemos a pasarlo hacia allá, ahora queda más. Entonces, nos queda más, si querés lo podemos dejar así, simplemente sea más simple, nos queda más, y nos queda B0 más simplemente la diferencia de voltaje, B1 por R1, partido por R0 menos R1. ¿Ok? Si quieren, podemos simplificar más, pero simplemente espero anotar la expresión que da. Se puede simplificar un poco más. Pero lo importante es que nos da que el potencial, que es lo que me importa, el potencial vale simplemente A, que es la diferencia de voltaje, okay, que es B0 menos B1, con signo menos, partido por R0 menos R1, partido por R, ahí está la única dependencia de la coordenada, los otros son simplemente datos del problema, más B0, ok, por simplemente la diferencia de voltaje, B0 menos B1, ok, paréntesis R1, partido por R0 menos R1. ¿Ok? Así que nos da este potencial, que obviamente si uno lo grafica, obviamente este es un potencial que va como 1 partido por R, obviamente va a depender de si el voltaje es mayor o menor. ¿Qué se imaginan ustedes cuando enchufo esto? ¿Dónde está el potencial más grande? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Por qué? Ok, pues sí, voy a volver a enchufarlo para responder específicamente. Ahora estoy haciendo pensar. Si enchufo esto, veamos cómo responderíamos. Ok. Las cargas de dónde se están moviendo. De adentro hacia afuera. ¿Pero qué cargas se están moviendo? Las cargas positivas o negativas. ¿Cuáles se mueven aquí? ¿Cuáles se mueven ahí? ¿Positivas o negativas? Negativas. ¿Okay? Si se mueven las negativas hacia afuera, entonces el potencial tiene que ser en qué dirección. Hacia adentro, así que es más grande de afuera que adentro. Hay una diferencia potencial
Si las cargas que se movieron fueran positivas, entonces en ese caso sería correcto tu análisis. Pero en este caso, sabemos que los electrones van de fuera hacia adentro, por lo tanto, la carga de tensión tiene que ser hacia adentro. Así que en este problema, el B0 es menor que el B1. ¿Ok? ¿Y eso es por qué? Porque si quieres verlo así, como que hay una carga al interior negativa, al centro, que está haciendo que hay una influencia potencial así, que hace que hay un campo eléctrico así, pero que hace entonces que la carga eléctrica se mueva hacia afuera. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No? La pregunta es, los electrones siempre se mueven contra el potencial, no a favor del potencial, se mueven contra el campo eléctrico. Y en este caso los electrones ¿a dónde se movían? Hacia adentro, hacia afuera. Porque cuando parte de adentro hacia afuera, eso quizá el primer instante, pero bueno, quizá la instrucción, pero si llegamos al principio, veremos que parte de adentro hacia afuera. ¿Okay? Por lo tanto, tiene una diferencia potencial desde aquí hacia adentro. ¿Por qué no tenemos que ser en todas las direcciones? Sí, se ven en todas las direcciones, pero hay como algunas privilegiadas. Lo que pasa es que el aire está adentro cuando las cargas se están moviendo, obviamente no es que es una esfera de cargas que se mueve, eso es instante, no podemos mostrar que no es estable ese estado. Lo que hace es que las cargas se prenden, ellas prefieren, digamos, acumularse y moverse por línea. ¿Por qué? Porque tienen que moverse sobre un medio que es resistivo. ¿Okay? Es como, imagínate que colocamos muchos obstáculos y tenemos que correr. No vas a correr en forma isotrópica, vas a correr por los lugares donde tienes menos obstáculos. Y eso es lo que está pasando. ¿Okay? Ahora, si tú miras el ejemplo es isotrópico, porque efectivamente la carga se mueve, pero si miras un rato se mueven para allá, para allá, en promedio, si sacaras una foto, si sacaras muchas fotos, y las promedios verían todas las direcciones igual. Si no hace nada, las cargas aparecen en todos lados, en promedio. Pero en cada instante hay una dirección mejor que otra, y esa privilegia. Por supuesto, mi mano, como soy conductor y tengo voltaje, que también tiene voltaje, ayuda a que eso sea más fácil. Porque ahora la diferencia de voltaje no es un B0, no es un B1, sino que un B1 es inhomogéneo, en ese punto es máximo, por lo tanto, por ahí hay más diferencia de voltaje, y por ahí entonces las cargas corren. Y en este caso, las cargas, digamos, están siendo entradas a mi cuerpo, digamos, y bueno, están bajando, digamos, con esa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Todos son como ¿sí? El B0 era mayor que el B1. El B0 tiene que ser menor que el B1, para las cargas, o sea, el B tiene que ver con el signo positivo y el campo, en este caso está moviendo cargas negativas. No te olvides, los portadores en este caso son electrones. ¿Okay? No son iones. Entonces, ¿por qué brilla? Eso lo vamos a terminar de tener el curso cuando resolvamos la ecuación de Maxwell. Cuando se mueve una carga que genera un campo electromagnético oscilatorio y un campo magnético oscilatorio que lo acompañan, generando una onda que se propaga incluso en el vacío. Y siempre se propaga con la misma velocidad. De hecho, Maxwell, para escribir esta ecuación y no va a entender, está lleno de cosas. Por ejemplo, la primera teoría relativista. En la primera teoría que contradice la teoría de Newton, en el sentido que esta teoría nos dice que el tiempo depende del observador. ¿Okay? Y cambio para Newton no, entonces la pregunta ¿cuál de las dos teorías es la correcta? Y Einstein se lo cuenta de la correcta de la ecuación de Maxwell y no la de Newton. Si esta ecuación que estamos estudiando son aún más correctas, nos permite analizar la mecánica de una cosa que llamamos la relatividad. Así que la luz que ves se debe a que cuando algo se mueve una carga genera que el campo eléctrico se adapte y eso que una adaptación hace que genere un campo magnético, que se oscila el campo magnético y eso va a mantener una onda y lo vamos a descubrir más adelante. Pero es parte del curso. Ver la luz, como que explicar, sí o sí. Es muy, muy importante. Ok, pero entonces la conclusión que sacaríamos de esto es que, fíjense, en este caso el problema es como análogo, como va como el inverso. Entonces, la observación que deberíamos decir es que el problema es análogo a una carga en el centro. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Como que si esto tuviera una carga en el centro, si tiene una carga en el centro, Q, entonces aparece un potencial, una carga negativa. De hecho, aparece un potencial que va con inverso a la carga. ¿Ok? Pero aquí hay un pero, y eso espero, por eso quise hacer este ejemplo. No porque me gusta la lámpara, también me gusta, pero no es eso lo que quiero hacer de ejemplo.
es que en esto uno toma libros de ecuaciones diferentes, de electromagnetismo, y está lleno de problemas mal planteados. Bien. Es una teoría muy singular y a veces hay que tener cuidado. A veces ecuaciones que no tienen una solución única, tienen un montón de problemas. Es difícil. ¿Por qué? Fíjense que pregunta, ¿qué pasa si R0 tiende a 0? Si R0 tiende a 0, solo me queda una condición de borde, el borde. Si no hay 0, se tiende a 0. ¿Ok? Este problema, en ese caso, no estaría bien definido. Si tratan de tender R0 a 0, fíjense, se me da 0, por acá tendría este R1, pero no habría 1 partido por R. La solución que encontré no tiene problema. ¿Ok? O sea, trato de convencerlo de algo que va a ser cuidadoso. Cuando uno plantea un problema de potencial, hay que tener cuidado que el problema tenga solución única. Bien definido. Si uno no coloca bien las condiciones de borde, a veces le faltan constantes para resolver el problema. ¿Ok? No es llegar y simplemente resolver así, sin plantear soluciones. Trato de convencer que esto que coloqué, este círculo que está acá, no fue de broma, ¿verdad? Porque si no coloco el círculo, no hay solución. No hay una solución correcta a la ecuación. Campo eléctrico existe, el voltaje existe, pero la ecuación de una ecuación va a estar bien definida, pero tengo suficientes condiciones para resolver las suficientes incógnitas para realizar el problema. ¿Okay? Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso, y hago esta pequeña observación, porque este es un buen problema que ilustra que a veces está eso, y he encontrado, ¿sí? Sobre todo en controles muy antiguos, veo siempre problemas donde hay un montón de problemas que gente dice, pero es un problema difícil, está mal definido. ¿Okay? Está mal definido en el sentido de que la solución sea única y etc. ¿Okay? Más aplicado que este problema, por supuesto, pero detrás de ese problema hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado que pasa en infinito. ¿Okay? Por eso siempre uno coloca bordes finitos, el problema siempre va a ser infinito. Así que bueno, esta observación, la observación que quiero notar es, ojo, vamos a colocar así para que tengan cuidado, ojo con las condiciones de bordes. Con las condiciones de borde. ¿Ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado con las condiciones de borde, porque a veces puede ser que el problema no esté bien definido. Pero sería un potencial que no entenderé. Pero tenía sentido que estaban entre 0 y 0. Claro, pero imagínate que ponemos la carga puntual. No, ya no sé, o sea, obviamente sí, pero la pregunta es cuánto vale el voltaje. Es eso lo que me determina la solución. Entonces, si hay una carga puntual, el problema es que el voltaje va al infinito. ¿Cuál infinito coloco? 1 partido, porque aquí estoy diciendo que va con 1 partido por R, diverge con 1 partido por R. Pero si coloco B infinito, ¿cuál infinito coloco? Si digo que en el origen va al infinito, ¿cuál voltaje coloco? Porque puedo llegar al infinito de 1 partido por R a la N también. O sea, sí interesaría en el sentido que si lo ves como un límite continuo, ahí está arreglando el problema, porque si vas tomando, o sea, dice, ok, perforo el lugar, coloco yo las condiciones artificiales, después tomo el límite tende a 0, regularizaría las soluciones y encontraría la solución correcta. ¿Okay? Pero hay que hacerlo con cuidado. Que no es decir un punto cuanto va al hecho. Por eso respecto a ojo con la solución de borde que sean consistentes. Y la primera consistencia es tener suficientes para resolver el problema, tener suficientes para resolver el problema, pero tampoco tener de más, si tienes de más tampoco tiene sentido. Entonces hay que ser cuidadoso con una cosa. Eso les digo no es broma, porque realmente hay muchos problemas que están mal puestos, están mal en la solución. Porque es una ecuación exponencial, o sea, lo que te garantiza algo bien es la función es correcta y solución única, pero como esto es una teoría singular en el sentido que donde están las cargas al infinito, cuidado con el potencial infinito. Ese es el problema. Porque en esto, si ahora la solución la extiendo a 0, sigue infinito. Y esa es la forma de entender cuidado, cómo extender esas soluciones hacia la singularidad de la ecuación la tiene. ¿Ok? Muy bien.
No sé si hay alguna pregunta más, porque si no vamos a cambiar de tema a algo que sí va a ser otro tópico, pero necesitamos entender que vamos a tratar de resolver. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de estudiar, digamos, entonces vamos a empezar a estudiar lo que llamamos los medios aislantes. Ya estudiamos los conductores, medios aislantes. Entonces la pregunta es cómo modelamos ahora un punto de vista físico. Ahora tenemos que ver el modelamiento matemático, o sea, no solo se identifica que las cargas no se conducían, o un aislante. Entonces recuerden, un aislante, imagínense si tenemos un pedazo de, no sé, de plástico, si lo mirábamos microscópicamente, entonces tratamos de mirarlo microscópicamente, porque toda nuestra teoría tiene un sentido lógico microscópico, era algo así como que, bueno, si quieren, esto tenía, digamos, a nivel microscópico, teníamos núcleos, ¿ok? Aquí con carga, y sobre estos núcleos había densidades de carga que estaban acá que no se tocaban. ¿Ok? Voy a hacer la figura de chiquito, pero es para recordar un poco la imagen. Esto era un aislante, ¿sí? Entonces, ¿cómo modelamos físicamente un aislante? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, la pregunta es, si yo le aplico un campo eléctrico, ¿ok? ¿Qué esperan ustedes que les pase a los elementos que forman ese material aislante? ¿Qué debería pasar? Entonces, y acá abajo lo amplificamos para hacerlo un poco mejor. Entonces acá amplificamos bien. Entonces acá colocamos un núcleo y colocamos nuestra lupa mental y acá está. Sin campo eléctrico, ¿qué es lo que debería pasar? Para eso viene equilibrado. ¿Qué significa eso? Que la carga positiva, si la calculo, su centro de masa está ahí, y si calculo la carga negativa, su centro de masa coincide. Eso hace que esté bien equilibrado. ¿Ok? Pero si coloco un campo eléctrico, ¿qué se imaginan ustedes que les pasa de verdad a los átomos? ¿Qué creen que les pasa? Vamos, mira, la mano, si hablan por la pero no puedo escuchar. Es decir, ¿qué significa ser el equilibrio estático? No el centro de masa, tenemos centro de carga, la masa aquí da lo mismo. Entonces, por lo que diría, si entiendo bien, diría que cuando aplico un campo eléctrico, esto sería con E igual 0, sería así. Pero cuando lo aplicamos E, tú dirías que lo que pasa es que esta de acá queda acá más, y el menos se desplaza. ¿Así? ¿Eso está bien? ¿Esa sería tu idea? Ajá, ¿y qué lo detiene? ¿Y qué lo detiene? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué no agarra, digamos, todos esos pelos de carga negativa? ¿Qué lo detiene? No, la fuerza nuclear afirma el núcleo. Afuera ni se ven, son despreciables. Solo están casi a unidades nucleares, muy, muy pequeñas, mira la 16. ¿Y qué es lo que lo detiene? Sí, o sea, la fuerza electrostática de quién? Del núcleo. El núcleo tiene suficientes cargas. O sea, el campo eléctrico es grande, se van a alejar hasta que hacen que el campo total sea nulo al interior. Igual como un conductor. Las cargas se mueven de tal forma que se desplazan, de tal forma que aniquilan el campo. Pero como son tan densas, es un pequeño desplazamiento lo que hace es muy pequeño. ¿Okay? De hecho, la nube lo que hace es que en vez de ser una esferita sobada o que tiene otra forma, se forma un poco. Pero muy poquitito, las fuerzas eléctricas son muy intensas. ¿Ok? ¿Sí? Pero eso es solo por una ley de explorado que está mucho. No es solo porque estaba en neutro, para en equilibrio. Y cuando se toca un campo eléctrico, se deforma. Se puede deformar, no está atrapada. El gas que está ahí, o una orbital que está generando esto. Pero es que las fuerzas eléctricas son gigantescas, o no te imaginas. La fuente que está afuera, ¿sí? Sí, sí, lo pueden hacer tan grande que podemos hacer un plasma y se separa. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, la separamos. ¿Okay? Pero la mayor parte de la materia no la separamos. ¿Okay? Acabamos un material, lo aplican con influencia de voltaje y el fenómeno ocurre. Así que, ¿y esto? ¿Qué es lo que es esto? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Esto va a ser nuestro elemento básico de la construcción de los aislantes. Esto tiene un nombre. Se llama dipolo. Y vamos a explicar que la materia en realidad es una densidad de dipolo, que es lo que llamamos material dieléctrico. Cuando algo se llama dieléctrico, se puede decir que en medio que tiene muchos dipolos. Es así como vamos a estudiar los aislantes. ¿Okay? Pero entonces, primero partimos con nuestro elemento de base, que es un dipolo. ¿Okay? Lo tratamos de entender. ¿Okay? Entonces, con esta imagen que está ahí, que es lo esencial, si entendemos esto, todo lo que les voy a enseñar es simplemente colocarle en matemáticas eso que está ahí. Y lo increíble, solo para que después les voy a mostrar que
incluso hay elementos básicos en la materia, uno dice, ah, ya, pero es que esto es los átomos, qué sé yo. Pero les puedo decir, por ejemplo, si uno busca, por ejemplo, el neutrón va a ver que es una partícula que está neutra, se llama neutrón, se llama otra forma, o es partícula, neutrón, partícula neutra. El neutrón tiene campo eléctrico, pero no el campo eléctrico de una partícula normal. Una normal debería ser una particular. Vamos a mostrar que los dipolos tienen un campo eléctrico que va como el inverso del cubo de la distancia, y que además, si le encierra un volumen cualquiera, uno puede mostrar que está neutra, así que el flujo cero. Tiene una forma muy particular para hacer como lejita, no se puede mostrar, pero lo que les quiero mostrar es que el neutrón, si uno ve información del neutrón, carga el neutrón es cero, pero tiene un dipolo eléctrico. ¿Ok? Que se mide en unidades de carga por distancia. Vamos a ver cómo se ve. ¿Ok? Así que un neutrón, si coloco otro neutrón o coloco un electrón, se atrae. No es que esté neutro. Está neutro globalmente, pero tiene campo. Va a depender cómo lo mire, vamos a ver cómo hacer la interacción. Así que vamos a ver que la noción de dipolo es algo muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo lo modelamos? Modelo de dipolo. Entonces, decimos que nos damos una carga, si quieren, acá colocamos una carga negativa, menos Q, colocamos una carga positiva, Q acá, nos damos un sistema de representación de coordenadas, acá S, esta nos damos una posición R', recuerden que las fuentes siempre están en R', campo eléctrico lo mismo en R, las fuentes están en R', lo que quiero medir es cuál es el campo eléctrico de un dipolo. La distancia que los separa es muy chiquitita y llamémosla, si quieren, por ahora L, y lo que voy a usar en mi teoría es que L va a ser algo muy, muy chiquitito. ¿Ok? Para calcular y poder entenderlo. Que los átomos, fíjense, esto no es del tamaño de un átomo, ya tiene un tamaño de un Armstrong. El desplazamiento de las cargas debe ser aún más chiquitito que eso. Muy chiquitísimo. Así que tiene sentido. Obviamente el vector que está acá vale, obviamente, R' más L vectorialmente. Y la pregunta que me quiero hacer es ¿cuál es el campo eléctrico en una posición R cualquiera dado este dipolo? ¿Ok? Eso es lo que quiero resolver. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Lo otro simplemente es el matemático. ¿Está bien la idea? ¿Estamos claros? Entonces anotemos un poco de matemática y veamos cómo se resuelve. El campo eléctrico, en este caso, si lo escribimos, va a ser el campo eléctrico de dos cargas, una más y una menos en esas posiciones dadas. Así que el campo eléctrico lo sé calcular por el principio de superposición, es muy fácil. El campo eléctrico debería ser del dipolo, es simplemente una carga que está en Q, partido por 4 pi epsilon 0, y la primera carga que está acá está en R más N, así que debería ser simplemente R menos R' menos L elevado a 3 en la dirección R menos R' menos L. ¿Ok? Esa sería la carga positiva. Y la carga negativa que está acá aporta en el dipolo menos Q partido por 4 pi epsilon 0 R menos R' elevado a 3 en la dirección R menos R'. ¿Sí? Eso es simplemente el campo eléctrico de dos cargas que están en posiciones separadas por instancia D. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si L si L es 0, obviamente el campo eléctrico es 0. Pero L va a ser pequeñito, así que lo que vamos a tratar de entender es calcular esto en el límite que L es pequeñito y ver qué es lo que podemos obtener. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, como L es pequeñito, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer Taylor y ver qué es lo que nos da. Ahora, tengo que hacer Taylor de esto que está acá, así que tratemos un poco aprender qué es lo que es eso. Entonces, primero que nada, R menos, y también el de arriba, pero el de abajo un poco más difícil, un poco más claro. ¿Qué es esto? Si es que alguien lo quisiera entender. ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, eso que está ahí es, matemáticamente, simplemente si uno lo ve, es un vector por el mismo al cuadrado, entonces, si quieren, como está escrito como la suma, y esto es pequeño, lo voy a separar, esto técnicamente simplemente es, si quieren es, R menos R al cuadrado, menos 2 veces L punto por R menos R', más órdenes L cuadrado. ¿Cierto? Y todo eso le va a un medio. Eso sería. Es. Separé que la esto acá, más menos de acá, es simplemente eso de la definición del vector. ¿Están de acuerdo? El módulo del vector es eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí?
Ahora lo que voy a hacer, y aquí viene la aproximación, voy a guardar solo los términos lineales. Así que lo lineal, esto es r menos r' al cuadrado menos 2l por r menos r'. Después los términos L cuadrado son mucho útiles. Y eso le va a un medio. Ahora, obviamente, uno cuando quiere hacer, él es chico, pero para hacer Taylor, lo ideal es que haya acá un 1. Así que para hacer un 1 ahí, hago factor común, r menos r' al cuadrado, o esto se quiere elevado a un medio, me queda simplemente 1 menos 2l por r menos r', ok, dividido todo esto por r menos r' al cuadrado, obviamente r' al cuadrado, si lo ven, sí me queda así. Y todo esto lo hago a un medio. ¿Está bien? Ahora puedo hacer Taylor acá, porque ahora tengo 1 menos algo pequeño. Entonces, como tengo 1 menos algo pequeño, hacemos Taylor de eso. Y fíjense cómo esto está elevado a un medio. El un medio se lo puedo aplicar al de acá, y el un medio se lo puedo aplicar al de acá. El un medio de acá me dice que r menos r' menos l es simplemente esto con un medio, ese es simplemente el módulo de r menos r'. Y después me queda 1 menos esto le va a un medio, pero 1 menos eso algo chico, y el exponente le va a un medio, simplemente la serie Taylor me dice que el exponente baja, así que me queda 1 menos, perdón, un medio por 2, así que si me cancela eso me queda L simplemente de R menos R', partido por R menos R', en este caso al cuadrado. Ya está. Eso, y esto obviamente desprecié aquí, desprecié términos de orden L cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la aproximación. Eso que está ahí, cuando L es pequeñito, es igual al módulo inicial por 1 menos esa corrección que está ahí. 1. ¿Sí? ¿Cuál caso no quedó claro? Esto es lo que está ahí, que recuerda, ¿cuál es la definición si tienes dos vectores así? Si tienes A, si quieres menos B. Dos vectores cualquiera así. Esto va a ser el primer vector al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, raíz un medio. Está ahí, es la norma. La norma de un vector es simplemente el común del primero al cuadrado, más el segundo más eso, un medio. Con el signo menos que puse ahí, obviamente le faltó el medio. ¿Sí? ¿Eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es la definición simplemente de eso. Y eso me lleva a todo el camino. Esto, con esto ya puedo hacer todo lo que necesito hacer. ¿Por qué? Fíjense ahora. Veamos si tengo suficiente tiempo, si al menos escribo alguna expresión. Entonces, fíjense. Este que está acá, ahora voy a usar mejor toda la pizarra, me quede claro. Este que está acá me permite entonces reemplazar mi aproximación en Taylor, de esto que está acá, aquí y acá. Acá abajo va el cubo. Así que me queda esto elevado al cubo. Pero si quieren 1 elevado al cubo, de nuevo por Taylor, significa que 1 partido por esto al cubo, entonces me queda 1 partido por esto al cubo, es simplemente tomar lo anterior y elevarlo, es simplemente tomar esto y elevarlo al cubo. Elevado al cubo me queda el primero al cubo, eso me queda el primero al cubo, ok, y después me queda el cubo de esto que está acá. Pero 1 partido por el cubo, eso está acá, puedo hacer de nuevo Taylor, porque 1, recuerden que 1 más algo elevado a n es simplemente 1 más n por ese algo. ¿Ok? Así que eso me dice que esto es 1 menos 3, como aquí es menos, pero el menos más 3, L por R menos R', partido por R menos R'. ¿Ok? Al cuadrado. ¿Se entendió eso? ¿Alguien no entendió cómo hice ese paso? Lo hice un poco mental, pero simplemente aprovecho hacer Taylor inmediatamente. El 3 está abajo, pero después lo subo para arriba. Porque recuerden que 1 partido por 1 más algo elevado a n es arriba 1 menos n, esa cosa. Como tenía signo menos, me queda más 3. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió? A ver si me gusta sacarme algunos pasos. ¿Alguien no entendió? ¿Está bien? ¿Alguien no entendió? Tiene derecho a decir que no entendió. Así simplemente que puede ser operando un poco más rápido. ¿Está bien? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Eso Taylor? No, ya hice el Taylor de esto. Entonces, que vaya esto y volví a hacer un Taylor porque lo elevé al cubo. ¿Sí? Y 1 más algo pequeño elevado al cubo
eso 1 más 3 veces, pero este está elevado a menos 3 porque está abajo. Por lo tanto, me queda más 3. ¿Ok? ¿Ok? Y esto lo reemplazo acá. ¿Ok? Y nos quedan unos pocos minutos, un minuto al menos, lo quiero reemplazar. Y quiero decir cuál es más o menos lo que vamos a hacer. Si lo reemplazo acá, entonces vamos a quizá llegar a esta expresión de acá. Ok, tengo que calcularlo nomás, pero lo reemplazo ahí, fíjense, me queda 1 partido por 4 pi epsilon 0. La parte de arriba está arriba, así que me queda r menos l, eso no lo puedo tocar, vector. Abajo me queda dividido por r menos r', y esto me queda multiplicado por 1, y me queda el cubo acá, 1 más 3 veces L por R menos R', dividido por R menos R'. Bueno, toda esta expresión nomás y vamos a terminar, pero déjenme poner menos Q partido por R menos R', partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R'. Fíjense al cubo, por supuesto al cubo. Muy bien. Entonces, fíjense, este pedazo de acá, que no depende de L, cancela el 1 multiplicado por este pedazo de acá. Aquí, por este pedazo de acá. Así que obviamente esa parte se va a ir, solo me van a quedar términos en L, lo único que me voy a quedar cosas en L. Y lo que me va a quedar, todavía falta una cosa más, pero al menos déjenme ver lo que me va a quedar. Me va a quedar primero una parte en L que está acá, el L multiplicado por el 1 sobre vida, así que me queda Q por L, con signo menos, partido por 4 pi epsilon 0, R menos R, en este caso, fíjense, me queda acá al cubo. Y además sobrevive otro pedacito más, que es este que viene de acá, que depende de L, que este multiplicado con qué cosa, con el que está acá, no se cancela. Así que me queda Q partido por 4 pi epsilon 0, me queda 3 veces L por R menos R', R menos R', aquí está al cuadrado, con el 3 que está acá me queda la 5 por R menos R'. Y ese es, vamos a ver qué es el resultado. Más órdenes L cuadrado. No queda nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que viene eso? Solo para comentar. Voy a terminar en esta línea. Comentar. Esto que está acá me dice que un dipolo, vamos a definir también con la cantidad dipolar, esto va a llamar dipolo, vamos a ver cómo se llama. Me dice que en este límite la fuerza va como el inverso de la distancia, pero depende de la dirección de él. Va a depender si queda para arriba o para abajo, como es. Y este pedazo de acá también va como inverso al cubo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la distancia al cuadrado, por esta al cuadrado, y abajo tengo por la quinta. Así que va como inverso al cubo. ¿Okay? Vamos a ver que esto va a ser un dipolo, y vamos a descubrir cómo es la estructura de un dipolo, digamos, con cuidado en la próxima clase, pero si quieren las imágenes de una estructura dipolar va a ser así. Vamos a explicar cómo es lo que se parece al campo magnético de la Tierra, que es el campo magnético dipolar. Vamos a ver qué aprendimos de esto, y con esto voy a construir los medios eléctricos que me van a permitir explicar cómo funcionan los eléctricos. Pero vamos a discutir con calma la próxima clase, pero al menos vamos a partir de esta instrucción y vamos a tener el límite que nos falta, y ya con eso poder explicar cómo funciona, digamos, un dipolo. ¿Sí? ¿Qué pasó con el límite? Es que hay que cuadrado, si no es que sí, hay que cuadrado. Todo lo que sea cuadrado lo que se puede. ¿Okay? ¿Por qué? Porque voy a tomar el límite, no le he dicho el límite, pero voy a tomar el límite de que M tiende a 0 y Q tiene infinito. ¿Por qué? Porque las cargas en los núcleos son enormes a esa distancia tan pequeña. Y por eso vamos a definir una nueva cantidad física que esto usará, que vamos a llamar dipolo. D es la carga por la distancia. La carga tiene que ser muy grande y la distancia muy pequeña. ¿Okay? Eso es la cantidad física que vamos a usar. Y la otra va como Q por el al cuadrado. Va a 0 en el límite que se tiende a 0. ¿Okay? Eso sería el momento de dipolar. Ese es el momento de colar. Y llamamos dipolo, pero es el momento de colar. Eso podría aproximar de las cosas que la distancia es un poco muy chica. Pero sí. Este es el primer término de acá. Vamos a seguir. No, porque las otras construcciones van como al cuadrado. Este es el primer término que va a proporcionar a L. ¿Ok? ¿Estamos bien? Lo vamos a volver a discutir, pero esto sí nos va a permitir construir todo lo que son los aislantes con este elemento básico. Vamos a ver cómo. ¿Ya? Así que nos vemos jueves, y les voy a subir en esta página el primero video que les recomiendo que vean de transformar el grupo. El martes. Nos vemos el día después. Gracias por participar.
Chao, nos vemos.